Bueno, pues nos encontramos en el estudio del libro de los mediums. Estamos en el módulo primero, la primera parte, y dentro de él el capítulo cuarto, sistemas, la segunda parte. Ya vimos el día anterior de estudio la primera parte y continuaremos con el resto de los sistemas. Continuamos hoy con estas diferentes formas de considerar el espiritismo. Después de estudiar la introducción y los tres primeros sistemas de negación, que fueron el charlatanismo, la locura, la alucinación, hoy vamos a estudiar, a analizar los tres últimos de este tipo y los dos primeros de los sistemas afirmativos. Procede recordar que estamos analizando las contradicciones y o refutaciones de origen humano, reservando el libro de los médiuns, el capítulo 27, los ítems 297 y siguientes, a las contradicciones de origen espírita. Los sistemas de negación, recordamos que son los de los adversarios del espiritismo, que al no admitir la existencia de los espíritus no admiten absolutamente nada fuera de la materia y en consecuencia niegan la existencia de los propios efectos inteligentes. Los sistemas afirmativos admiten la existencia de estos efectos inteligentes, pero no admiten que su origen se encuentre en el espíritu, situándolo en el propio medium. En algunas ocasiones lo sitúan en otros asistentes a esas manifestaciones espíritas, también en naturalezas extrañas otras. En ocasiones lo sitúan en espíritus exclusivamente buenos o malos, otras en que solo un espíritu es el que se comunica o que son múltiples espíritus los que se manifiestan. Tenemos aquí el resumen general sobre las formas o sistemas de considerar el espiritismo, con los sistemas de negación que hemos indicado anteriormente y los sistemas afirmativos. Hoy trataremos los que están subrayados, que será el apartado D de los sistemas de absoluta negación, el músculo crujiente, los sistemas de causas físicas, el sistema reflejo y los dos primeros sistemas afirmativos, el del alma colectiva y el sonambúlico. Prácticamente todos los sistemas que hemos indicado son la consecuencia de una observación o interpretación incompleta y algunas veces sesgada de los fenómenos espíritas. Por esto es muy recomendable tener una visión más global, con todos los parámetros que pueden incidir en lo observado y un análisis razonado sobre el fenómeno en todo su conjunto, en toda su integridad, consiguiendo así este objetivo a través de un sistema que pueda abarcar y sea aplicable sin excepción a todas las comunicaciones, a todas las manifestaciones. En los siguientes estudios que continuaremos del libro de los médiuns, aparecerá este sistema como el más razonable, polivalente y aplicable a cualquier manifestación. Bueno, vamos a empezar con el primero de los sistemas a estudiar, retomando los de la semana pasada, y estamos delante del sistema de músculo crujiente. Este continúa con las argumentaciones
parciales que tenían los sistemas anteriores. Y por tanto están desprovistas de un rigor mínimamente suficiente para considerarlas correctas, para considerarlas acertadas. Nos encontramos con la del músculo que cruje, atribuyendo la causa de esos fenómenos, especialmente referidos a los espíritus que golpean, a las contradicciones voluntarias o involuntarias del tendón del músculo peroneo corto. Como nos indican en la nota de pie de página de este ítem 41 del libro de los Medium, todos los detalles al respecto de esta cuestión los podemos encontrar en la revista Espírita de junio de 1859. Tenemos aquí la sesión del 18 de abril del 59 de la Academia de las Ciencias, donde se estudió la contracción rítmica, se estudió y se presentó la contracción rítmica muscular involuntaria. El señor Jobert comunica un hecho curioso de contracciones involuntarias con un ritmo del músculo peroneo lateral corto, que confirma la opinión del señor Schiff en lo referente al fenómeno oculto de los espíritus golpeadores. Pero no solo se concentró estos adversarios, estos refutadores, en la negación y en la refutación en los golpes provocados por la contracción de ese músculo, del tendón, y que bien podría ser cualquier otro músculo, sino que también estos señores se ocuparon de intentar justificar los ruidos que, según los mismos, también derivaban de esos tendones que estaban dislocados, bajo la influencia de la contracción muscular, y en el momento que se volvían a colocar en sus canales, en los huesos, producían estos ruidos que para ciertas personas anunciaban la presencia de los espíritus golpeadores. El señor Schiff estableció que todos estos ruidos tienen como origen el tendón del peroneo largo, cuando se disloca en el canal óseo, agregando que los mismos coexisten con un adelgazamiento o ausencia de vaina común en el peroneo largo y en el corto. La imparcialidad y la falta de someter a la razón todos los escenarios posibles, no imparcialidad, la parcialidad, y la falta de someter al filtro, a la criba de la razón en cualquier tipo de situación o escenario de una manifestación, también afecta a este sistema. Pues no todos los que poseen la facultad de que una mesa de golpes, que es una facultad fuera por entonces, más que ahora, una facultad muy común, no tenían facultad de hacer crujir a voluntad el músculo peroneo. Igualmente los detractores se olvidaron de justificar y explicar por qué se producen esos ruidos a una mesa que nadie toca, a la que nadie se acerca. Vamos a seguir con el siguiente sistema, que sería ya el sistema de causas físicas. Se aparta del sistema, de los sistemas anteriores de negación absoluta, admitiendo ya la existencia de los fenómenos, pero atribuyendo estos a las causas físicas. En este caso, la acción de un fluido, la electricidad, el magnetismo, se podrían considerar como causa de los fenómenos. Teoría que podría ser aceptable si no solo se hubiera
referido a fenómenos de tipo mecánico, sino también a fenómenos inteligentes. O dicho de otro modo, se hubiera explicado el origen inteligente de los fenómenos puramente mecánicos, pues obedecían a la voluntad y se constituían en una respuesta del pensamiento. Ya el efecto no era simple y solamente físico, y la falta de explicación de la acción inteligente conllevaba la desestimación de esta teoría, pues no quedaba claro, pues no se daba explicación a la causa de todos los hechos conocidos como fenómenos espíritas. Continuando con el siguiente sistema, estaríamos en el conocido y denominado como sistema reflejo. El sistema reflejo admite la existencia de una acción inteligente, pero se atribuye al reflejo del médium o de los asistentes en esa sesión de manifestación o en esa comunicación. Llegado a este punto, tenemos que decir que los sistemas de negación de los fenómenos no dejan de ser un sistema cascada. Cuando se refuta una argumentación, se pasa a la siguiente. Y reconocida y admitida la acción inteligente, que es en el punto en el que nos encontramos, procedía a plantearse por este tipo de sistemas e intentar dar respuesta a la causa de esa inteligencia. Ahí es donde se sitúa el sistema reflejo, atribuyendo la misma, la causa, el origen, al reflejo de las personas que intervenían en la práctica mediúnica. Finalmente se admite la existencia de un principio externo al organismo. La experiencia, el empirismo, eran y son los únicos medios con capacidad para confirmar o no la argumentación del sistema reflejo. Pues bien, la experiencia lo refuta completamente, porque en muchas ocasiones el pensamiento de los presentes no coincide y en algunos supuestos es completa y diametralmente contrario al de los espíritus que se manifiestan. Se piensa una cosa y el espíritu dice la contraria. Ocurre muy a menudo, es habitual. No obstante, los detractores insisten en basar la negación en los casos de coincidencia entre el pensamiento del médium o de alguno de los presentes y el manifestado por el espíritu. Pues bien, esta argumentación falla en el sentido de que no alcanza a todos los supuestos. Y como ya anticipamos, el sistema que no puede dar una explicación razonable a todos los casos que se pueden dar, no puede ser considerado un sistema para comprensión del espiritismo mínimamente válido. La prueba moral de la existencia de una inteligencia en las comunicaciones queda constatada a la vista de la naturaleza y contenido de las respuestas. Pero también existe una prueba física, es la escritura directa, espontánea y sin contacto material y sin necesidad de ningún instrumento, como lápiz, bolígrafo o por aquel entonces la pluma. A este particular están dedicados los ítems 146 a 149 del capítulo 12 del libro de los medium que estamos estudiando. Adelantando aquí solamente unas pinceladas sobre las características de la escritura directa. En primer lugar, está producida directamente por el espíritu, sin necesidad del medium. Diferencia fundamental esta con la psicografía. La comprobación es muy sencilla, pues con un soporte
y asegurando que nadie en forma alguna tiene acceso al mismo, vemos ahí la carta lacrada, o puede ser cualquier otro, se constata la existencia de la inteligencia que opera sobre el mismo. Por lo demás, este efecto de escritura directa normalmente viene precedido de oración, recogimiento, evocación. El sistema reflejo, si se diera por bueno, daría al traste con muchas reuniones mediúnicas en los que los participantes son honestos y donde la plena confianza entre los integrantes de las mismas es y debe ser una de las bases fundamentales, porque si no los resultados no serían buenos, los resultados estarían contaminados, no tendrían efectos positivos y lo más importante, no serían aprovechables en ninguna medida, ya que si la manifestación no es ajena al pensamiento de los mismos, resulta obligatorio, por honestidad, por lealtad con la reunión, con los compañeros, con la espiritualidad, compartir esa circunstancia para su análisis y puesta en común. Así, sin lugar a dudas, si ningún participante menciona que la comunicación es coincidente con su pensamiento, efectivamente no tiene otra explicación que sea ajena a los mismos y al médium y provenga de un espíritu que tiene una naturaleza y es un ser distinto e independiente. Cuestión distinta es el animismo y que se estudiará ya muy detalladamente en este libro, pero que no debemos confundir con el efecto reflejo. En el reflejo, la comunicación sería la reverberación del pensamiento, del médium o de los asistentes, y en el animismo es en el que el espíritu humano durante el estado de encarnado, durante la encarnación, es el que se manifiesta en esas ocasiones. Sobre el animismo es recomendable el estudio realizado por Ernesto Bozano, publicado en 1938, Animismo o Espiritismo, en pregunta. Continuando, pasaríamos ya a los sistemas afirmativos que admiten la existencia, como hemos dicho, de los efectos inteligentes. Pero lo que no admiten es que su origen se encuentre en el espíritu, situándolo en el propio medium, en otros asistentes a la manifestación, en naturalezas extrañas, en exclusivamente espíritus buenos o malos, que es un espíritu solo o que son múltiples. El primero de estos sistemas a estudiar es el del alma colectiva, que es una variante del sistema anterior, del sistema reflejo, en el que se excluye el reflejo de las otras almas o pensamientos que no sean los del propio medio. Solamente se manifiesta el alma, el espíritu del medium, pero identificada con las almas de otras muchas entidades, de otros muchos seres, vivos, ausentes, presentes o no, formando un todo colectivo que reúne las inteligencias y conocimiento de todos los identificados en ese momento con el medio. El ensayo en el que se expone esta teoría del alma colectiva lleva por título La luz y sostiene la máxima de que nada hay oculto que no llegue a ser conocido. Esta obra fue escrita por Emma Tirse
nombre que dio el autor al ser colectivo que representaba el mismo. En cualquier caso, no deja de recoger una opinión personal que contó con pocos seguidores. Continuando aquí, pasaríamos ya al sistema afirmativo sonambúlico, que se sitúa el origen de las cuestiones ajenas al médium en la sobreexcitación de las facultades mentales del mismo y a una especie de estado sonambúlico que desarrolla la inteligencia del medium. Al igual que el sistema anterior, el de las almas colectivas, mantiene que las manifestaciones provienen del alma o del espíritu del medium. No obstante, para intentar explicar los diversos asuntos ajenos al medium que tienen lugar en la sesión y que sin embargo se traen por el mismo medium, aunque no son de su cosecha ni le pertenecen a él, en vez de situarlos en un alma colectiva, se concibe que su origen se encuentra en la sobreexcitación de las facultades mentales del medium y en una especie de estado de sonámbulo que desarrolla la inteligencia. En algunos supuestos, el sonambulismo tiene relevancia en algunas manifestaciones porque no deja de ser una liberación más completa del espíritu que la que acontece durante el sueño, donde el espíritu, aquí en este estado sonambúlico, se encuentra más lúcida y puede inducir al cuerpo a obrar según su voluntad. No obstante lo anterior, esta situación de sonámbulo no explica todos los casos de manifestaciones espíritas, motivo por el que no se puede adoptar como regla, sino como excepción a la misma. Por ejemplo, la psicografía maquinal de un medium sin conciencia y en algunos casos sin saber escribir, nos plantea la duda de cómo una sobreexcitación de unas determinadas facultades pueda ser la causa de esas manifestaciones. En cualquier caso, el libro de los medium, en su desarrollo, se ocupará de determinar de forma clara, de forma precisa, cuál pudiera ser la parte de la comunicación o manifestación atribuible a las propias ideas o pensamientos del medium que les manifiesta. Finaliza este apartado de sistema afirmativo sonambúlico refiriéndonos que el error de la mayor parte de los sistemas que surgieron en los primeros tiempos del espiritismo se debe a que han extraído conclusiones generales a partir de algunos hechos esporádicos, aislados. Le falta esa revisión global, íntegra y que pueda afectar a todas las manifestaciones sin excepción. Ese será el sistema que pueda dar una explicación razonable a las comunicaciones espíritas. Bueno, continuando, vamos a pasar ya. En este punto yo quería indicar que se encuentra publicada una tesis doctoral de Andrea Graus Ferrer en diciembre del 2014, titulada La ciencia del medium, las investigaciones psíquicas en España durante el periodo de 1888 a 1931 y presenta esta tesis doctoral en la Universidad Autónoma de Barcelona
en el programa de doctorado en Historia de la Ciencia. Es muy interesante y sobre todo es inmensamente ilustrativo a nivel de información la extensa y recapitulada bibliografía que cita en la tesis. Y no solo en la tesis, porque después, en el año 2020, hace un par de años, la misma autora, basándose en la tesis, ya como doctora, publicó el libro Ciencia y Espiritismo en España en el periodo 1880 a 1930. Perdón. Se trata este estudio de un análisis pormenorizado de los científicos que se interesaron en este campo de análisis e investigación psíquica y en concreto estudio del médium y la mediunidad a la luz de la ciencia, como experiencias con referentes médiums de España y de fuera de España. Efectivamente, el estudio, tanto el de la tesis doctoral como el del libro, se divide en cuatro capítulos, correspondiéndose cada uno al análisis de los estudios realizados por un científico con un determinado medium en concreto, recogiéndose los análisis y las conclusiones después de estudiar desde esa óptica científica la naturaleza, las facultades y manifestaciones del medium. Estos capítulos en los que se dividen la tesis y el libro son estos cuatro que aparecen en la pantalla. El primero de ellos, titulado Mediunidad y Sonambulismo, 1888-1895, en el que el científico era don Manuel Otero y la medium Eusapia Paladino. El segundo capítulo se titula La patologización de la mediunidad, periodo 1895 a 1905, y aquí el científico es Víctor Melcior y la medium Teresa Esquius. El tercer capítulo, titulado Un laboratorio mediúnico, del periodo 1906 a 1914, donde el científico es Josep Comas y Solà, un astrónomo, y la medium Carmen Domínguez. Por último, el capítulo cuarto, titulado La mediunidad metapsíquica, donde en el estudio le realiza el científico, el médico Humbert Torres, y la experiencia la realiza a través de la medium Marcele Morel. Vamos a revisar estos cuatro capítulos de forma resumida, pero interesante sobre todo para ir teniendo constancia de la importancia de que la ciencia espírita, de que la experiencia espírita sea analizada por la ciencia. Al final, espiritismo y ciencia van a tener que confluir necesariamente en un solo cuerpo de aprendizaje y de estudio. Y eso es por la propia naturaleza también del espiritismo, que no deja de ser ciencia. Por eso, que se promuevan este tipo de estudios, de experiencias
de relaciones y manifestaciones espíritas a la luz de la ciencia es sumamente importante. En el siglo XIX se desarrolló de una forma muy intensa en Cataluña. Aquí vemos estos 4 ejemplos en el que yo creo que todos los estudiosos eran catalanes y se debería retomar ese traslado del espiritismo, aunque fuera para su análisis, a la luz de la ciencia. El primer capítulo es medianidad y sonambulismo, donde Manuel Otero Acevedo, nacido en Argentina, en Rosario, el 17 de abril del 1865, y que falleció en Galicia el 19 de junio de 1920. Fue un médico y periodista argentino afincado en Galicia. Tenemos a la derecha la imagen de Eusapia Paladino, que fue la medium, que vivió también en la misma época, 1854-1918, y que Eusapia fue una medium renombrada, no solo dentro de Italia, sino a nivel internacional. Y a ella, y a estudiar las manifestaciones que ella desarrollaba, no solamente se dirigió Manuel Otero, sino que también hubo otros científicos de orden internacional que acudieron para intentar esclarecer cuánto de verdad científica podría tener o tiene, mejor dicho, el espiritismo. La mediunidad fue estudiada desmarcándose de la parte sonambúlica. Así, diversos científicos que estudiaron a Eusapia, pues finalmente terminaron alejándose de esas convicciones materialistas que siempre tuvieron y que fueron la base de su formación técnica y facultativa, aceptando la existencia de la mediunidad y de sus efectos. Entre otros, Richet, Lombroso y el mismo Manuel Otero Acevedo. Bueno, el segundo capítulo está destinado a la patologización de la mediunidad, a considerar la mediunidad y sus efectos como una circunstancia patológica, enfermiza. En este caso, el estudio viene realizado por Víctor Mercier, que fue médico cirujano y estudioso de las enfermedades de origen metafísico. La medium fue Teresa Schius, que de la misma época, nacida en Tarrasa en 1876, que fue una paciente de Víctor Mercier. Esta Teresa sufría de crisis histéricas desde su juventud, originadas por una grave discusión y problemas e incidencia durante los trabajos en una fábrica, que finalmente fue tratada y curada por Mercier a través de la hipnosis, que era una de las terapias que este Víctor usaba con habitualidad. Se concluye que Teresa fue atendida en el marco de la
de la mediunidad patológica o enfermiza, pero que perfectamente podría haber sido tratada por la terapéutica espírita. Es importantísimo esta conclusión de la naturaleza terapéutica del espiritismo, como tratamiento a través del conocimiento y la experiencia del espíritu, que muchas, la gran mayoría, un porcentaje altísimo del prácticamente 100%, muchas de las enfermedades psiquiátricas, sobre todo las de las que se denominan endógenas, que ahí es un saco en el que cabe todo, en lo que cabe todo lo que no se conoce de una forma exacta. Este tipo de trastornos, de necesidades psiquiátricas, tienen el marco adecuado de su tratamiento en la asistencia espírita o en la asistencia del espíritu. Por eso también, y aparte de que los espíritas tengamos que acercarnos a la sociedad para aportar el conocimiento, la buena voluntad, el ejemplo, debemos pedir por la formación y por la convicción espiritual de nuestros médicos, de nuestros facultativos, sobre todo los de carácter psiquiátrico, psicológico, y cualesquiera otros, también los físicos, porque está de una forma inescindible totalmente unido. Pues aquí en el caso de Teresa fue tratada por Víctor y finalmente con ese tratamiento a base de hipnosis consiguió sanar. Pero ese tratamiento fundamentalmente estaba basado en terapia espiritual. Continuando el tercer capítulo del estudio de Andrea, del libro, titulado Un laboratorio mediúnico, correspondiente al periodo de 1906 a 1914. Perdón. En este capítulo, José Comas y Solà, también de Barcelona, nació en el 1968 y desencarnó en el 1937. Perdón. Era astrónomo y fue premio Jules Janssen, que tanto nos suena ahora, ¿no? por las benditas vacunas que han llegado con ocasión de la pandemia. Pues ya recibió Josep este premio en 1905. También fue descubridor de distintos asteroides y su trabajo a nivel de astrónomo fue muy importante a nivel público en la ciudad de Barcelona y en la misma Cataluña. El interés de José por el espiritismo fue puntual. No es como los anteriores que hemos visto, como Otero, Marcel, que era una inquietud que venía de antes y que prosiguió después de la investigación científica sobre el caso puntual que realizaron con las distintas medium. Pero José no, José fue solamente un caso puntual y concretado en este estudio.
que tuvo como punto de partida la invitación que le hicieron un grupo de espiritistas. Situémonos en este siglo XIX, en el fulgor del espiritismo en España y especialmente en Barcelona, donde bueno, se albergaría esas fechas el congreso, el primer congreso internacional. Pues bueno, un grupo de espiritistas que además tenían relevancia en la sociedad, le solicitó para que verificase la autenticidad de estos fenómenos. Y se realizó con relación a la medium Carmen Domínguez, que materializada a Leonor, como escribió en su libro El espiritismo ante la ciencia. Este libro es de Comas. Quedó decepcionado, según dice él, con las condiciones de control que habían en las sesiones con esta medium. Llegó a la conclusión de que los fenómenos observados podían clasificarse en varias categorías o clases: los ciertos, los dudosos y los que él estimó completamente falsos. Admitió como ciertos los fenómenos de las mesas golpeadoras, los efectos luminosos, como dudosos las apariciones fluídicas de manos, pies o rostros, y declaró que eran falsas, según su entender, las materializaciones de Leonor producidas, según él, de una forma fraudulenta. Vamos a terminar el capítulo 4 del libro de Andrea Kraus Ferrer, titulado este capítulo La mediunidad metapsíquica, y que se refiere al periodo que va desde 1918 a 1931. Aquí el científico era Humberto Res y la medium Marcelle Morel. Humbert Torres y Barberá, también catalán, ¿no? Nació en Segarra el 28 de agosto de 1879 y desencarnó en Barcelona en febrero de 1955. Fue un médico, político y diputado en las Cortes Españolas durante la Segunda República. Para Torres no debía haber contradicción ni antagonismo entre los espiritistas y los metapsiquistas, si bien él no ocultaba su convicción de que allí donde la metapsíquica hallaba sus límites es donde la explicación espírita cobraba todos sus sentidos. La metapsíquica, que se encarga de estudiar pues, estos fenómenos y actitudes mentales paranormal que no aparecen, que parecen que no tienen una explicación científica. Pues ahí, en ese punto, según Humbert, yo concuerdo con él, donde la ciencia no llega, la ciencia tradicional no llega a explicar esos fenómenos llamados paranormales, aunque son los más naturales del mundo. Ahí es donde el espiritismo también, en su parte científica, de forma razonada y sobre todo empírica, demuestra la realidad de la existencia de estas comunicaciones y manifestaciones espíritas. Para terminar ya, únicamente voy a hacer una referencia al pasaje del libro de Andrea Krauss y Ferrer, Ciencia del Espiritismo,
Pasaje con el que termina Andrea este libro publicado en 2020 sobre la importancia de la investigación científica de los fenómenos espíritas. Que nos dice así: hemos de abandonar la idea de que los científicos que se interesaron por los fenómenos espiritistas eran unos excéntricos, que se dejaron engañar por los médium y que fueron víctimas inocentes de un fraude. Muchos fueron conscientes de ciertas supercherías, pero ello no les impidió pensar que la investigación con médiums podría contribuir de algún modo al avance científico. Pues bueno, hasta aquí la exposición de estos ítems del libro de los médium sobre los sistemas de comprensión del espiritismo. Y bueno, pues este somero repaso al estudio de los científicos españoles del siglo XIX, albores del siglo XX, principios del XX, al estudio de los fenómenos y manifestaciones espíritas.